Hoy me disculparán, chicos. Los que han estado presentes en la clase, pues ya saben lo que hemos estado viendo. Pero igual, ya lo puse a grabar. Agradezco porque si no, me hubiera olvidado. Ya. Voy a hacer un pequeño resumen para los que luego vean la grabación y de repente no encuentran la primera parte que estuvimos hablando. Les he pasado la guía nacional BIM, que no es nada más que buscarlo en internet, chicos, ¿ah? Ponen guía nacional BIM. Ahí. Y acá está el primero del Ministerio de Economía y Finanzas, del MEF, en PDF. Lo descargan y eso es lo que hemos estado viendo. Les he estado hablando acerca de los usos BIM, porque cuando nosotros usamos la metodología BIM, no solo se trata de hacer un 3D bonito, y ahí queda, ¿no? Hay varios usos que le podemos sacar en favor de realizar un proyecto, ¿no? En favor de cumplir con unos términos de referencia y en favor de cumplir con unos requisitos de intercambio de información que nos exige el cliente, ¿no? Que a veces puede no saber bien y estar asesorado por alguien que sí sabe, o de repente el cliente ya sabe, ¿no? Como algunas entidades del Estado. Entonces, acá les había hecho un pequeño resumen, ¿no? El cliente tiene un proyecto, plasma sus requisitos en un TDR de forma convencional y cuando hablamos de metodología BIM, siempre va acompañado de un documento adicional, que es contractual, que son los EIR. En este documento empecé a describir el contenido, el cual siempre va a tener cuál es el alcance del proyecto, los objetivos y los usos BIM, ¿no? Los usos BIM que he procedido acá a especificar uno por uno. Bueno, ya les pediré que ustedes le den su revisada. Yo ahorita continúo con el uso BIM, estimación de cantidades y costos. Entonces, este uso BIM es el que la mayoría conoce, ¿no? Yo tengo un modelo 3D, del modelo 3D salen los planos, del modelo 3D salen los metrados. No todo tiene que salir del modelo BIM. Y es aquí donde existe un término adicional que es necesario que conozcan, que se llama el nivel de detalle o el nivel de desarrollo. Un modelo puede tener un nivel de desarrollo muy grande o muy simple. El famoso LOT, que es, para los que deseen, es un documento que lo define, se llama el BIM for un LOT. Voy a buscarlo acá y se los pasaré también. Ahí está. Les voy a pasar el link para que ustedes le den una ojeada. Ahí está. Entonces, aquí está, ¿no? Lo voy a descargar. Ahí está. Entonces, un modelo BIM puede ser desde el más sencillo, a partir de líneas, puntos, áreas, polígonos, e ir aumentando su nivel de desarrollo a partir de líneas, convertirse en geometría básica, en geometría un poquito más detallada o en geometría ya para construir, ¿no? Evidentemente, mientras más detalle tenga mi modelo, ¿qué va a implicar? Más horas hombre en realizar este detallado, porque no es que machucando un botón el modelo aparece. Este modelo se construye a partir de personas que se encargan de realizar el modelado, en este caso, los modeladores. Todos estos roles BIM también los describe acá la guía. Por ejemplo, las personas que se encargan de realizar el modelo, en este caso, por ejemplo, ustedes en el curso van a aprender a desarrollar el modelo, tienen el rol de modeladores. Luego hay otras personas que coordinan cómo se va a modelar, que le dicen, oye, tú necesitas modelar las columnas de esta forma, tú modela las arquitecturas, los acabados de esta otra forma para asegurar que se cumpla la obtención de metrados de forma adecuada, que en este caso esa persona tiene el rol de coordinador BIM y en muchos otros aspectos que voy a detallar más adelante, ¿no? Pero ¿por qué me centré en este aspecto? Porque para yo poder estimar mis cantidades, de repente no todo lo tengo que meter aquí en el modelo. Ejemplo, vean, yo acá voy a tener pipings, por ejemplo, control F, a ver, pipe, que son mis tuberías, ¿no? Ahí está, vean estas tuberías. De repente, para mí es suficiente modelar mis tuberías como cilindros
que tienen esta trayectoria, ¿no? O sea, son tubos. A este nivel de detalle es un lot 200 donde yo tengo una geometría aproximada, ¿no? O sea, el primer nivel, el lot 100, vean, acá aparece vacío. Porque la mayoría cuando hablamos de lot 100 hablamos de esquemas, de puntos, de líneas, de polígonos. Acá no hay geometría, acá todo es conceptual. De repente, si estoy trabajando en Revit, acá estaré hablando de las famosas masas conceptuales. Pero para estos objetos ni siquiera existen aquí. Por eso es que en el lot 100 ni siquiera se cuentan. Cuando seguimos avanzando con este término del lot, es decir, que la geometría se va desarrollando, va tomando forma, en el lot 200 para este caso de tuberías, ya empiezan a haber elementos 3D que son tubos circulares, que de repente no tienen el diámetro final, ¿no? Tienen un diámetro aproximado y una forma aproximada. Luego, cuando yo avanzo en el lot, en el nivel de desarrollo, y avanzo a un lot 300, yo voy a tener una geometría más precisa. Es decir, que si esta tubería es, este tubo tiene diámetro de 1 pulgada, de media pulgada, yo voy a saber con exactitud cuánto es el espaciamiento, diámetro, si de repente la forma no es circular, etc., ¿no? La cantidad, esto ya es más preciso. Pero vean que hay más nivel de detalle. Vean, lot 350. Acá ya se modelan los soportes. Y lot 400 es prácticamente con los pernos y todo listo para construir, ¿no? Entonces, ustedes entenderán que modelar esto a este nivel de detalle me implica mayores personas, más cantidad de personas modelando, más cantidad de horas hombre ejecutado y por lo tanto es más costoso. Entonces, si yo voy a extraer los metrados aquí y lo que a mí me importa es la longitud de la tubería del cable o del elemento, pues a mí me es suficiente modelarlo de esta forma. Y yo en mis costos unitarios diré, bueno, de acuerdo a tantos metros lineales, me saldrán tantos soportes. No es necesario que yo los modele. De repente, para el uso BIM que yo necesito. Entonces, aquí, en este uso BIM es muy importante que se definan cuál es el nivel de detalle a alcanzar. Este nivel de detalle que les estoy mostrando varía de elemento a elemento y por eso este documento es muy importante, porque este documento te dice, en este caso específico para las tuberías, cuando yo hablo de un lot 200, ¿a qué geometría me estoy haciendo mención, ¿no? Si hablo de un lot 400, ya sé que tengo que modelar, por lo tanto tengo que aumentar mi personal, considerarlo en mi cronograma, que me va a tomar más tiempo modelar, ¿no? Si estoy modelando, por ejemplo, baños o los accesorios, de repente yo solo quiero contar las unidades y tener una geometría para evitar choques, ¿no? Para mí con unos 200 es suficiente. Pero si de repente quiero tener más detalle porque de repente necesito renders o necesito de repente, yo soy el fabricante y necesito dar la pieza exacta con todo, pues voy a modelarlo con muchísimo más detalle. Por lo general, a nivel de diseño, a veces es suficiente con algo básico, ¿no? Y si yo hablo de elementos estructurales, como escaleras, vean, es diferente. Cuando yo hablo del lot 400, a estos elementos de concreto le voy a incluir acero, porque es tal cual la representación para construcción. ¿Cómo construyo una escalera? Pues le tengo que colocar estos apoyos, le tengo que colocar estos aceros. O sea, el lot 400, quiero que lo entiendan, es la representación 3D del objeto a construir para que en obra lo puedan ejecutar, ¿no? Lot 300, pues tengo una representación de diseño que me es suficiente para poder hacer mi planteamiento a nivel de proyecto, ¿no? Y ya luego cuando lo voy a ejecutar, pues sí necesito tener esto. Vean, nivel 300, 350. Vean, a nivel 300 solo necesito el bloque. Nivel 350 ya le empiezo a colocar algunos aditamentos, algunos accesorios. Entonces, cada elemento tiene su nivel de detalle y esta guía te la indica.
Por eso es un error cuando a veces en los términos de referencia, en los EIR, te dicen, yo quiero mi proyecto al lot 400. Y como les he mostrado, no tendría sentido de repente que esté modelando hasta el último perno de mis cables, de mi soportería de cables. Si no lo voy a usar, de repente es más práctico hacerlo de otra forma. Antes se conocía el lot 500. Ahora, en la última actualización de este documento, ya no hay. Antes, como bien mencionas, incluso en el BIM Forum Lot del 2019 o 2021, si no me equivoco, acá ustedes veían en la carátula Lot 100, Lot 200, 300, 350, 400 y 500 salía. ¿Qué era el Lot 500? Que ahora prácticamente ya no se usa en la mayoría de documentos. El Lot 500 era la representación tal cual del objeto construido. Y eso ya ha pasado a tener otro nombre. No sé si ustedes a nivel de ingeniería lo han manejado. A ver, ¿alguien me puede decir cómo se le suele llamar al elemento ya construido cuando estamos hablando a nivel de obra? ¿Alguien lo ha escuchado? Chicos, si no lo saben, lo dicen nomás, para no esperarlos. A ver, ¿alguien ha escuchado? Ok, claro. De los planos as-built, ¿no? Yo sé de planos as-built. Ahora, cuando hablamos de un lot 500, que prácticamente ya ni se suele mencionar, estamos hablando de la representación BIM de un objeto ya construido, es decir, un modelo as-built. Entonces ya no se le suele colocar este lot 500. Si se dan cuenta, acá solo hay lot 100, 200, 300, 350 y 400. Ya no hay un lot 500. Porque ese lot 500 representa el objeto ya construido. Es decir, yo tengo un edificio existente, voy a hacer el uso bien del levantamiento de condiciones existentes para sacar información de mi objeto as built, ¿no? Esa es la razón. Antes se consideraba, ahora ya no, y en la mayoría de documentos van a ver que solo llegan al 400. De repente, si ustedes revisan un documento del año 2019, 2020, verán lot 500 y ustedes me dirán, ingeniero, pero acá dice lot 500, ¿no? Es que ya eso ya se está estandarizando y prácticamente ya ni se menciona, ¿no? Este es del año 2023 y ya no aparece lot 500, ¿no? Si ustedes han revisado un documento del año 2017 o por ahí, pues de repente todavía figure, pero ahora ya no. Entonces, ese lot 500 hace referencia a eso. Entonces, vean, por ejemplo, acá tienen elementos metálicos, vigas metálicas. Si a mí me dicen, yo quiero hacer un taller mecánico y ese taller mecánico te lo piden a un lot 300, sabes que tu modelo lo vas a generar de esta forma. Dos vigas superiores y un cuerpo. Y con esto pues sacarás tu metrado, ¿no? Metrado de área, metrado lineal, qué sé yo, ¿no? Pero si tú lo quieres para construcción, de repente necesitas un lot 400 donde vas a colocarle los pernos de anclaje, las soldaduras y toda la pernería, ¿no? Y de acá voy a sacar un peso en kilogramos, ¿no? De repente no necesito tanto nivel de detalle, yo solo quiero los pesos y toda la pernería lo sacaré como un porcentaje de esos pesos. Entonces, para mí con un lot 350 es suficiente. Esta es la clave que a veces no se entiende, incluso en el estado que donde ellos piden en sus proyectos, yo quiero todo a lot 400 para asegurarme, ¿no? Al final gastan más dinero porque le tienen que pagar más a la empresa proyectista y al final ni lo usan. Para ellos hubiera sido lo mismo tener un modelo a nivel 300 que un nivel 400. Evidentemente se pudieron haber ahorrado gastos para un lot 300, ¿no? Esto hablando de diseño. Cuando vamos a hablar de construcción, de repente puede que sí, para obras complejas como pueden ser hospitales. Pero si ustedes combinan el tema BIM con el sentido común, de repente yo por análisis de precios unitarios, como les mencioné, yo puedo sacar ratios del kilo de toda esta estructura, yo puedo decirle el 5% pues será de pernos, ¿no? Y no voy a excederme en mis costos, no voy a hacer esto no es una partida incidente. Entonces es suficiente modelarlo de esta forma, a pesar de que lo voy a construir, ¿no? Entonces ya empieza ahí primar el tema del criterio del proyectista y el criterio del que pide.
Y ahí es un tema importante, porque la persona que solicita la entidad tiene que estar capacitada para saber qué cosa pide y qué uso le va a dar, que es algo que desafortunadamente no suele pasar. Y para entrega de obra, ¿cómo se llamarían los modelados? Claro, los modelos as-built. Lo que pasa es que ahora existen estos conceptos que ahora se los voy a pasar a detallar. Cuando yo estoy a nivel de proyecto y tengo toda esta información digital, se le suele llamar a los modelos que integran todo mi diseño el PIM, el modelo integrado del proyecto. Esto es básicamente toda la información a nivel de diseño, hasta un lot 400, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un as-built, se le suele llamar AIM, un modelo, pero del activo, o sea, del activo ya construido. Esta primera etapa, que abarca hasta el lot 400, es mi modelo del proyecto. Una vez de que pasa a ser ejecutado y ahora estoy en la etapa de mantenimiento, ya es un AIM, un modelo de información, pero del activo. Acá ya le voy a hacer un uso bien de operación y mantenimiento y muchas otras cosas, ¿no? Así se separa ahora. Entonces, como les decía, aquí la clave es de que la persona que le solicita el modelo, el BIM, esta persona, esta entidad, tiene que estar capacitada para saber qué es lo que pide, que desafortunadamente a veces el Estado pide lo máximo posible y no quiere pagar lo que vale, ¿no? O sea, quiere un modelo a lot 400 y quiere pagar como si fuera un lot 300, ¿no? O un lot 200. Entonces ahí empiezan a haber esas disputas, esas riñas que terminan en arbitrajes y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, si la entidad supiera qué es lo que quiere hacer con el modelo, voy a presentarlo a la población. Ah, bueno, entonces no necesito ver hasta el último perno. Con tener un lot 300 es suficiente. Con eso lo puedo presentar. O un lot 350, ¿no? Con un lot 350 yo se lo puedo mostrar a la población. Quiero extraer cantidades. Alguien me dirá, ah, bueno, si quiero extraer cantidades, yo necesito tener modelado hasta el último perno para que, de acuerdo a la metodología BIM, todo sea lo más preciso posible, ¿no? Pero no es tanto así, porque yo puedo manejar ratios. Yo puedo decir, bueno, ¿cuántos kilogramos de mi estructura tengo? Bueno, sacaré un porcentaje de mis aceros. Hacer análisis de precios unitarios. Lo que yo quiero que entiendan es que a veces uno se exacerba diciendo, bueno, yo quiero que todo salga de BIM. Cuando no es tanto así, hay que saber mezclar el modelo 3D con el criterio ingenieril. No es que ahora todo se hace en BIM y pues los criterios ingenieriles pasan a segundo plano, ¿no? Es usar la tecnología, en este caso la metodología, para ayudar al proyecto. No tendría sentido modelar hasta la última madera, vean. No tendría sentido de repente, en algunos casos sí, en algunos casos me ahorra costos. Si de repente yo soy la empresa que fabrica estos elementos, puede ser. Si de repente yo soy la empresa que está desarrollando el proyecto a nivel general de, digamos, múltiples estructuras de techo metálico o de techo de madera en diversos colegios, de repente yo no necesito modelar tanto a detalle, ¿no? Puedo usar otros modelos que suficiente información me dan. Entonces, ahí va el detalle. Y cada elemento, como se han dado cuenta, tiene un diferente nivel de detalle. Por ejemplo, estos son elementos de concreto. Una losa a nivel 200, a nivel 300, nivel 350 y nivel 400, ¿no? Por ejemplo, algo típico, cuando yo tengo una losa aligerada, a veces yo a un lot 200 modelaría de esta forma, a un lot 300. Bueno, si fuera una losa aligerada, de repente por acá le encuentro, ¿no? Ha llegado casos en los que son lot 400 y se modela hasta el ladrillo. A veces no tiene sentido eso, ¿no? O sea, se puede hacer. Es más caro, demora más. Pueden encontrarle ciertas ventajas, claro que sí, pero depende mucho del proyecto y del criterio. Por ejemplo, miren, vamos a irnos acá al BIM Forum Lot y vamos a buscar el tema de walls. A ver, voy a buscar walls. Acá creo que están, ¿no? Vean.
Vean esto. Entonces, yo tengo un nivel de detalle LOT 100, ya les dije que es prácticamente líneas, puntos, masas conceptuales, acá no hay nada. LOT 200, tengo un muro con sus huecos, ¿no? Ahí está. LOT 300, ya una precisión de que yo sé que esto va a estar, tiene los materiales adecuados. LOT 300, imagínense colocarle para drywall o este caso muros de madera, todo esto. De repente, para mí, lo único necesario es el área en metro cuadrado y en base a ese metro cuadrado, en base a mis análisis de costos unitarios, pues yo sacaré los tablones y demás, ¿no? Si yo lo quiero modelar al detalle, tengo que saber qué beneficios le voy a obtener, ¿no? No puedo pedir un lot 300 simplemente para asegurarme o porque se vea bonito o qué sé yo, ¿no? A un nivel de diseño ingenieril tenemos que saber estas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá el drywall, ¿no? Lot 300 es más que suficiente, a no ser que yo sea la empresa que fabrica esto y que me va a significar un ahorro económico importante modelar hasta la última pieza, porque de repente haciendo mi análisis económico como empresa ejecutora de este trabajo puntual, si yo hago mi trabajo por metro cúbico, sale cierta cantidad y si yo lo hago al detalle, me estoy ahorrando un 5% de costos, un 10%. Ya es plata que me estoy ahorrando por modelarlo a detalle. Se tiene que entender esto, ¿no? Vean acá. Muro de ladrillo, lot 300. Lot 350, le coloco sus columnas de amarre, su viga solera y demás, ¿no? Lot 400 ya modelan hasta el ladrillo, ¿no? Que teóricamente está. Ahora, ¿quién se va a mandar a modelar ladrillo por ladrillo? O sea, sería algo irreal, ¿no? Se puede hacer, pero ¿qué uso le vamos a sacar? Si se justifica el uso, se procede a hacer y se pagará más para hacer este nivel de detalle. Pero si el uso BIM no lo amerita, o sea, no compensa el precio que se tiene que pagar para realizarlo, pues bastará hasta con un lot 350, ¿no? Yo he visto varios proyectos a veces que por desconocimiento piden todo a lot 400 y es absurdo pedir todo a lot 400, ¿no? Algunos elementos estará bien a lot 400 por el tema del acero, otros no, otros de repente a lot 300, inclusive hasta lot 200, ¿no? Es toda una mezcla. Entonces, importante entender esto. Ahí nos habíamos quedado en el uso de estimación de cantidades, ¿no? Por eso le decía, no todo viene de BIM a veces. A veces en BIM yo tengo el área del muro y pues del área del muro, mediante fórmula, yo puedo sacar la cantidad de ladrillos, el volumen de mortero, en base a fórmulas del metro cuadrado de ese área, ¿no? O a veces, de forma indirecta, como les mencionaba las tuberías. Yo tengo un metro lineal de tuberías. En base a fórmula puedo sacar cuántos soportes voy a tener. Esos soportes se hacen mediante un espaciado de 60 centímetros. En una longitud de 8 metros, yo voy a saber cuántos soportes voy a requerir. No es simple lógica. No es necesario modelarlo. A no ser de que el uso BIM lo amerite. Revisión de diseño. Y así hay muchísimos usos BIM para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Los más típicos, en este caso, si yo tengo en mi modelo 3D realizado, yo puedo verificar que se esté cumpliendo el diseño de repente, las distancias mínimas para que pueda pasar una persona, la iluminación, de repente si yo quiero saber que esto sea funcional, que voy a colocar por acá tuberías y demás, yo quiero asegurar que el edificio cumpla, ¿no? Que el diseño esté bien, yo puedo revisarlo. Análisis estructural es algo que muy pocas veces se hace. Existen programas que me permiten hacer análisis estructural con BIM, como por ejemplo Robot Structural, o inclusive si ustedes conocen los software de CSI, como en este caso SAP 2000 o ETAPS, se pueden aplicar diferentes flujos de trabajo para que el modelo 3D también converse con la parte estructural. Por ejemplo, existe un programa llamado Grasshopper, bueno, una herramienta llamada Grasshopper que te permite tener el modelo 3D, pero también el modelo BIM. Entonces, estos programitas me permiten fusionar un análisis estructural con un análisis 3D, un análisis BIM, ¿no? Yo tengo acá mi modelo en SAP, pero también lo puedo generar en modelo 3D, ¿no?
Entonces, existen diferentes herramientas, solo que a veces por desconocimiento no se aplican, ¿no? Yo tengo acá mi modelo 3D que lo puedo usar para llevar a Revit o a algún otro programa de modelado planos y metrados, pero también lo puedo vincular para que haga mi análisis estructural en SAP, en ETABS o en algunos otros programas, ¿no? Entonces, existen los programas, solo falta aplicar la metodología adecuada, ¿no? Por ejemplo, en este caso de análisis estructural, muy pocas veces se suele usar, o por lo general, como en este caso Autodesk tiene el monopolio, se suele usar el programa Robot Estructural ya que conversa más o menos con el programa de Revit, ¿no? Digo más o menos porque tiene sus desventajas. Tengo mi modelo 3D de Revit, lo mando a Robot y la teoría es de que yo voy a tener mi modelo, lo paso acá, analizo, lo paso acá, pero todavía hasta la versión 2024 tenía ciertas cosas que no permiten algo, o sea, si lo ve un ingeniero estructural que se dedica a diseño, pues va a encontrarle muchos peros. No porque no lo quiera emplear, sino porque todavía no está bien generada esta interoperabilidad. A pesar de que Autodesk te lo vende de que esto es la interoperabilidad muy, muy buena, la realidad es que todavía está en unos pasos crecientes, ¿no? El programa como programa de diseño estructural es muy bueno, pero a la hora de generar esta vinculación, hay que conocer, hay que saber. No es que cualquiera dándole un botón haga esto, ¿no? Hay que conocer bastante y a veces incluso ese trayecto es un poquito más complejo, ¿no? Acá hay algunos ejemplos que se vende bien, es lo ideal, pero se requiere de un conocimiento que a veces en el mercado no hay, ¿no? Y eso lastimosamente impide que se realice bien. Bueno, existen muchísimos otros usos, como le decía, análisis lumínico. Por ejemplo, existe el programa Dialux, que no sé si ya lo han escuchado, que a partir del modelo 3D, yo lo puedo mandar a este programa y hacer este análisis lumínico, ¿no? Yo tengo mi modelo 3D de Revit, lo mando, y yo puedo ver cuántos lúmenes, cuánta iluminación voy a tener, si está bien iluminado, si necesito colocar una luminaria por acá, un interruptor. Yo puedo hacer muchísimos análisis con este modelo 3D. No es que yo lo modelo y ahí quedó. Vean todos los 28 usos que le podemos hacer, ¿no? El típico detección de interferencias, fabricación digital, modelo as-built, justo lo que me decía su colega, gestión de activos. Existen muchísimos usos BIM, ¿no? Planificación y prevención de desastres. Cuando ya tengo un activo y algo construido, ¿no? Para planificar esto. Dentro de estos 28 usos BIM, se indica cuál es la etapa en la que ustedes podrían usarlo, ¿no? En etapa de planificación, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Acá más o menos se los indica, ¿no? Acá en formulación, en ejecución, ¿no? Cuando estoy ejecutando mi obra y acá cuando ya está funcionando. Tengo diferentes usos BIM aplicados a cada etapa del proyecto. Por lo general, en la mayoría de proyectos se suele usar como 8 o 9 usos BIM como máximo, ¿no? Los típicos son levantamiento de condiciones existentes, el diseño, la compatibilización, revisión de diseño, metrados, planos, 4D y interferencias, ¿no? Las típicas. Pero existen muchísimos más. Ahora, usar esos usos BIM también implica costo, ¿no? Yo necesito una empresa que sepa usar y que me sepa garantizar que se va a cumplir ese uso BIM y no pagarle por algo que no va a hacer, ¿no? En este documento hay muchísima más información para que ustedes lean. Otro concepto adicional que voy a tomarme el tiempo para explicarles será el LOIN. Este es un concepto que ha venido tomando mayor fuerza en los últimos tiempos porque antes se hablaba solo de la parte geométrica. Si se han dado cuenta, acá solo veo el desarrollo geométrico. Tengo este modelo, luego va desarrollándose geométricamente y así, ¿no? Pero adicionalmente a esta idea del nivel de desarrollo o nivel de detalle geométrico, el LOT, existe otro concepto que es el LOI, que es igual de importante, que viene a ser el nivel de información. Como ustedes van a ver en Revit, cada elemento, muro, columna, viga, puede tener asociado información. Es decir,
yo puedo ingresarle a esta columna en qué fecha se va a construir, de qué material es. Si fuera un muro de concreto, por ejemplo, material 210 kilogramos por centímetro cuadrado, se vaciará a tal fecha, está en el sector uno. Toda esa información yo la puedo introducir en el modelo 3D. Entonces, así como hay lot 100, información básica, lot 200, lot 300, 400 y bueno, antes había el 500. En el LOI sucede lo mismo. Existe el LOI 1, el LOI 2, el LOI 3, el LOI 4 y el LOI 5, ¿no? Que vendría prácticamente a ser la información para gestión de activos, ¿no? Como un modelo as built. Entonces, por ejemplo, yo en mi nivel uno, ¿qué información básica le puedo colocar? ¿Cuál es el nombre del proyecto? ¿Cuál es la ubicación? Código. Si esto es un modelo existente o es un modelo a construir, se le coloca esa información básica, ¿no? Un LOI 2, empezamos a ver mediciones. ¿Cuánto es la longitud de esta columna? ¿Cuál es el área de la sección transversal? ¿Cuál es el volumen? LOI 3, ¿cuál es el código de partida? ¿Cuál es el nombre de partida? ¿Cuál es el plano? El presupuesto y más cosas, ¿no? LOI 4, de repente, como voy a construir, fecha de vaciado, fecha de inicio programado, fecha de fin. LOI 5, de repente, controles de calidad para operación y mantenimiento, si esto ha pasado supervisión, etc., etc., ¿no? Ahora, así como el LOT, existe esta definición de LOI, pero esto depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, para edificaciones, a veces no se tiene tan claro, a diferencia de proyectos de infraestructura, por ejemplo, acá en Perú. Con los acuerdos de gobierno a gobierno, este LOI se ha dejado muy claro con unas guías de la Autoridad para Reconstrucción con Cambios, que ahora es la Autoridad Nacional para Infraestructura, que es la famosa guía BIM hidráulica, ¿no? La guía BIM hidráulica o la guía BIM para infraestructura. En esa guía, que es una copia de la guía BIM de puertos de España, se define este LOI, ¿no? El que lo voy a pasar a mostrar ahorita. Voy a mostrar acá la guía BIM de puertos de España, que siempre lo menciono porque de aquí se han copiado básicamente, ¿no? De esta guía es la que se han agarrado y se han inspirado, por no decir que han plagiado un control C, control V. Y de aquí lo han hecho, ¿no? A ver, vamos a ver imágenes. Este es. Yo lo tengo acá, a ver. La guía BIM en alguno de estos carpetas lo tengo, a ver. A ver, de paso para compartirles el archivo. Aquí está. La guía BIM de puertos de España. Ahorita les paso el archivo. Esta guía BIM para infraestructura ha sido tan buena que se ha tomado como referencia. Acá en el estado se suele usar una guía BIM para hidráulica, una guía BIM para proyectos de infraestructura hidráulica, que es básicamente una copia de esto. Y te indican, ¿no? Lo básico. ¿Cuál es el objetivo? Los propósitos. ¿Qué es lo que les estuve explicando, ¿no? Los objetivos, los usos BIM que les estuve mencionando. Y también aquí hay algo que se llama el LOI, nivel de información. Acá lo detallan de una manera que prácticamente se ha copiado, se ha plagiado acá. Y es algo bueno porque siempre hay que copiar lo bueno. Hay que imitar lo bueno, ¿no? Ahí está. Entonces, la información necesaria para un LOI 1, por lo general es cuál es el código del proyecto, cuál es la zona del proyecto, en qué estado se encuentra, si es un proyecto existente, un proyecto básico, constructivo, si es obra. ¿Cuál es el sistema de clasificación, no? Existen diferentes sistemas de clasificación que lo mencionaré en las siguientes clases. ¿Qué tipología de proyecto? ¿Es un proyecto de urbanización? ¿Un proyecto hidráulico? ¿Qué es, no?
qué disciplina, subdisciplina, qué material, lo que les estaba mencionando, ¿no? Para un LOI 2, un LOI 3, un LOI 4 y un LOI 5, ¿no? Esto está tan bien explicado que por lo general usamos exactamente lo mismo, solo que le cambiamos las siglas, ¿no? Acá este PDE significa puertos de estado, puertos de España, ¿no? Pero, por ejemplo, la RCC, la NIN, lo que usa es DSI, Dirección de Soluciones Integrales, un aparato acá de nosotros, ¿no? Pero esto se puede básicamente apropiar. De repente, yo, empresa X, le digo, bueno, voy a subcontratar a otra empresa y quiero que use mis parámetros de esta forma, ¿no? De repente, SEMA-BIM, ¿no? Guión, identificación. Entonces, yo voy a decirle, oye, tu empresa que me va a hacer el proyecto, a esto en modelo 3D, agrégale esta información en base a mi codificación, ¿no? En base a esta metadata. Y es un poco más ordenado, más estandarizado. Porque si ustedes revisan, voy a pasarles la guía antes de que me olvide. Les voy a pasar la guía, ¿ya? Guía BIM de puertos. Ahí está. Entonces, ya está. Si ustedes revisan aquí la guía nacional, habla acerca del LOIN, que no es otra cosa que el LOT, o sea, el nivel de detalle gráfico geométrico más el LOI, más la metadata. Y si esto da inicio o da origen al término de LOIN, nivel de información necesaria, porque yo no solo necesito la geometría, sino también necesito la metadata. Entonces acá te dan algunas guías, algunas referencias, ¿no? Acá está diciendo, ¿no? El nivel de detalle geométrico con información alfanumérico, la metadata. Pero si se dan cuenta, no te dice, así como en la guía de Puerto de España, qué información como punto de partida, ¿no? Porque al final cada entidad dirá, oye, yo necesito aumentar más parámetros, ¿no? De repente necesito que esas tuberías de drenaje, yo saber su cota de inicio, cota de fin, necesito saber diámetros, entonces se puede expandir, pero al menos ese es un punto de partida, ¿no? Esa codificación para tener un estándar. Acá no te lo dice, al final sí lo menciona, ¿no? En el anexo A. Pero si nos vamos al anexo A, se van a dar cuenta de que no está tan ordenado. O sea, sí está ordenado, pero no como lo hemos visto con esa precisión, ¿no? A ver, voy a buscar anexo A. Anexo A. Acá en página prácticamente 216, ¿no? Ahí está. Vean la matriz, este es el lot, ¿no? Ahí está la matriz lot. Y acá está el nivel necesario, ¿no? Ahí está, el LOI. Por ejemplo, el LOI 1, solo te lo mencionan, ¿no? Suficiente información para identificar, por ejemplo, el nombre, ¿no? Nada más. ¿Te das cuenta? O sea, te dice cuál es el propósito, pero no te da más información. En cambio, en la guía bien de Puerto de España ya te da como que un lineamiento, ¿no? El código del proyecto, el estado, la clasificación, tipología, es más fácil de seguirlo. Acá te da mucha libertad y a veces si hay mucha libertad, a veces ni siquiera lo usan, ¿no? LOI 2, identificación de los elementos, el nombre, tipo, la categoría. LOI 3, LOI 4 y LOI 5. Básicamente te dan algunos ejemplos, ¿no? Un muro de drywall, LOI 4, suficiente información para la construcción. Tabique, drywall, cortafuegos. Si te dan cuenta, sí te lo dicen, pero no está tan aterrizado, no está tan ordenado, ¿no? Entonces, ya hemos hablado del LOT, el LOI, el LOIN, que es la suma. Hablamos de los usos BIM. Y todo esto porque estamos hablando del EIR, que era el documento que el cliente tiene que darle a la persona, la contrata, que gana el proyecto para que ellos puedan saber qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué usos BIM tienen que cumplir? ¿A qué nivel de detalle deben llegar? ¿Qué nivel de información tienen que agregar? ¿Qué otras cosas se suelen colocar en el EIR? ¿Cómo va a ser la gestión de la información? ¿Cómo va a ser?
o qué CDE, qué entorno común de datos se va a usar. Y básicamente esto implica la gestión de la información. Entonces, en la gestión de la información, lo que están diciendo es, oye, yo no quiero que el cliente maneje sus archivos o su información del expediente que me va a entregar separado en cada isla. Lo que suele suceder es que el departamento de arquitectura tiene su información en su propia zona. Luego el departamento de estructura usa una información desfasada. No hay compatibilización. Yo modifiqué algo. Tengo la versión final. El de arquitectura está trabajando con la versión 1. Se ha compartido la versión 2, pero estructura tiene la versión 3. Es todo un desorden, ¿no? Entonces te dice cómo vas a gestionar la información y te da unos lineamientos. Necesito que uses un entorno común de datos. ¿Han escuchado acerca de los entornos comunes de datos? De repente alguien me puede dar algún ejemplo de alguno que conozca o si no ha usado hasta ahora. A ver, me comenta. A ver, chicos. A ver, me comentan. ¿Se han escuchado? ¿No han escuchado? Acerca de los entornos comunes de datos, ¿saben? ¿Han escuchado? Sí, no, más o menos. Alguien que me dé un ejemplo. Ok. Yo estoy seguro que todos han usado Google Drive, ¿no? Yo estoy más que seguro que sí. Que la mayoría ha usado en algún momento un Google Drive o un SharePoint o un OneDrive, ¿no? Yo estoy seguro que para los trabajos de la universidad en algún momento todos han usado esto. Niéguenmelo. Todos han usado un Google Drive, un SharePoint, un OneDrive. Y es que esto no es otra cosa que una nube en la cual yo puedo estructurar carpetas, ¿no? Yo tengo mi Google Drive, es básicamente un espacio en la nube donde yo puedo invitar a varias personas. Voy a hacer un pequeño dibujo. Yo tengo un espacio en la nube en el cual puedo invitar a todas las personas que yo desee. Puedo estructurar mi información mediante carpetas como yo lo desee. Le puedo dar permiso a ciertas personas para que puedan ver la información en esta carpeta. De repente esta carpeta es privada solo para gestores. Esta carpeta solo necesito que la vea el equipo de diseño. Esta carpeta es para coordinación abierta para todos y demás, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? Tengo un espacio en la nube en el cual estructuro la información mediante carpetas. Le doy permiso a todas las personas involucradas para que todos sepamos que este es el último archivo y no estén trabajando con la versión 1, luego este con la versión 2, luego el otro con la versión 3. Aquí vamos a saber la fuente de verdad, ¿no? El último archivo. Entonces, yo le puedo dar permisos, yo puedo gestionar la información y eso se puede hacer en el Google Drive, en el SharePoint, en el OneDrive. Esto funciona súper eficiente para productos de Microsoft, por ejemplo, Word, PowerPoint, Excel, PDFs, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de BIM, no tengo únicamente esa información textual, ¿no? Word, Excel, PowerPoint, PDF. Tengo modelos 3D. Entonces, aquí ya me falta un visualizador 3D. Pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo porque yo voy a tener un espacio en la nube en el cual puede estructurar la información, que esta información sea la última y la única para todo el resto de involucrados, en el cual yo puedo asignar permisos, dar acceso a información o restringirla. Es exactamente el mismo concepto, solo que cuando estamos trabajando con BIM, a veces se requiere de visores 3D y surge ahí este, la necesidad de contar con algunos entornos como Autodesk Docs o el Autodesk Construction Cloud, Autodesk Docs o el ACC, como Trimble Connect
como BinSick, como UseBeam, como de repente Dalux, entre muchos otros, ¿no? Existen muchísimos otros software como Procore, como Project Wise, de diferentes casas de software. Entonces, ustedes van a tener diferentes alternativas, que no implica que de repente yo puedo usar OneDrive o SharePoint o Google Drive. Yo los podría usar sin ningún problema. El único inconveniente es que no voy a tener un visor 3D y algunas otras ventajas que esto sí, ¿no? Pero por ejemplo, ahora con los últimos desarrollos, yo puedo, si sé de programación o si sé de alguien que le puede implementar, yo podría al SharePoint agregarle mi visor 3D y mi gestor de incidencias. Mi visor IFC de un modelo abierto de geometría que yo voy a pasar a explicar qué es un IFC. Yo puedo agregarle visores 3D, voy a ponerlo de mejor de esa forma, más gestores de incidencias. Y yo puedo hacer que mi SharePoint de toda la vida que he usado se convierta en un CDE. ¿Qué sucede? Que a veces yo necesito que este CDE, aparte de ver esta metadata, aparte de ver esta información, yo necesito que me permita sincronizar en tiempo real o en tiempo no tan prolongado. Es decir, yo tengo un modelo de Revit en mi computadora y está vinculado aquí, ¿no? Si yo lo sincronizo en mi Google Drive, es básicamente un archivo que yo necesito descargar, tener el Revit instalado en mi computadora para abrirlo. Pero, por ejemplo, en el Autodesk Construction Cloud no es así. O en Trimble Connect tampoco es así. Yo puedo tener mi modelo de Revit en mi computadora, lo puedo sincronizar a estas plataformas y directamente en esta plataforma yo puedo ver el modelo 3D sin necesidad de estar instalando algo en esta máquina. Simplemente me voy acá a mi plataforma. Me voy acá, por ejemplo, voy a buscar Trimble Connect o Autodesk Construction Cloud. Yo siempre menciono a Trimble Connect porque es el más barato. Y para ser sinceros, a veces el principal obstáculo en algunas marcas o en algunas empresas es el costo. Yo no implemento tal entorno común de datos porque es muy costoso. No lo implemento porque necesito que todo el mundo esté trabajando en el entorno común de datos y que cada persona entre me significa un costo que no estoy dispuesto a asumir. Por eso siempre menciono Trimble Connect, porque es un programa tan económico que no hay excusa para no usarlo, ¿no? Es un programa tan económico que ustedes pueden hacer uso de muchísimas personas. Muchísimas personas pueden entrar acá, por ejemplo. Si se dan cuenta, la estructura es como si fuera un Google Drive, estructura de carpetas. La única diferencia es que yo puedo ver ese modelo aquí directamente sin la necesidad de instalarme nada, ¿no? Por ejemplo, este es un modelo de Revit, un modelo de estructuras. He usado otro, a ver, creo que este no era. Pero bueno, no hay problema. Sí, bueno, tendré que usar de acá. No me queda de otro. Bueno, lo dejaré con esta manera de ejemplo, ¿no? Este es un modelo de una infraestructura que también la puedo colocar con su topografía, ¿no? Es muy bonito esto porque me permite ver directamente aquí en el navegador, me permite ver este elemento geométrico, ¿no? La topografía creo que es de otra zona. A ver, voy a visualizar por acá. O creo que no está. Ahí está, ¿no? Entonces me permite ver la topografía de forma muy fácil y muy práctica, ¿no?
Y puedo colocar acá mi modelo de la estructura del puente y puedo ver muchísimas cosas, todo en la nube. Entonces estas plataformas me permiten visualizar, medir, hacer cortes, decirle a tal persona que esto está mal y que lo tiene que corregir y todo se trabaja de manera coordinada en estos entornos, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, un plus que permiten estas plataformas, a diferencia de repente del OneDrive, del SharePoint o del Google Drive, que ahora en los últimos tiempos se pueden integrar, pero requieren de un poco de conocimiento, ¿no? Esto ya viene directo para aplicar. Por eso es que tiene un costo mayor. Bueno, el ACC es un costo mucho mayor que el Trimble Connect, que es un costo muy, muy accesible, sobre todo para las personas que a veces son renuentes a usar esta tecnología por el precio, ¿no? Entonces, toda esta gestión de cuál es la plataforma que voy a usar, cómo voy a estructurar mis carpetas, ese es otro tema que ahorita lo voy a tocar. ¿Cómo voy a hacer mi flujo de revisión? Es decir, yo hago un modelo, se lo presento a tal persona para que lo revise, me lo aprueba, pasa a la otra área para que lo puedan usar como referencia y todo ese flujo de gestión de la información se tiene que definir, ¿no? En el EIR simplemente te piden qué cosas hay que cumplir. Te van a decir, ¿qué CDE? Explícame cuál es el CDE, cómo lo vas a gestionar, cómo vas a crear las carpetas, etc., ¿no? En el EIR básicamente es el cliente diciéndome, tú tienes que cumplirme esto, a esto y usando esto, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de ítems que son parte de este documento EIR, que va con el TDR, con los términos de referencia que emite el cliente. Esto, el proyectista, la parte que va a ejecutar el proyecto, pues lo va a recibir y contractualmente le va a responder con un documento llamado BEP o por sus siglas en inglés o en español, el Plan de Ejecución BIM. Entonces, ya saben qué es esta sigla. El BEP es el Plan de Ejecución BIM porque es el BIM Execution Plan, ¿no? Que básicamente es un documento que le responde a todo lo que se está pidiendo en los EIR. Por ejemplo, los usos BIM. Se supone que te doy como 8 o 9 usos que tienes que cumplir. Se puede negociar y te puedo decir, bueno, voy a cumplirte estos, por lo tanto, el resto que he excluido, ¿no? O sea, básicamente tiene el mismo orden. El lot, a veces aquí te dice el proyecto, quiero todo a lot 400. El proyectista ya con la experiencia le dirá, no, tú, de acuerdo a esos usos BIM, no necesitas todo a nivel 400. Yo te armo una famosa matriz lot. Una matriz en la cual yo te digo, las vigas van a estar a un lot 300, los aparatos sanitarios son los 200, los muros son los 400, etc., ¿no? Una matriz en donde yo coloco los elementos y a qué nivel de detalle voy a llegar. ¿Cuál va a ser el CD que yo voy a usar? Lo ideal es que la entidad, el cliente, sea quien nos aperture el CD, es decir, que él decide qué entorno común de datos se va a usar. En este caso puede ser Trimble, puede ser Autodesk Construction Cloud, puede ser ProjectWise. Y el cliente es el que invita, el que le da acceso a los demás miembros para que participen en este entorno común de datos y dejen su información. Es lo ideal porque al final la información es del cliente. Por lo tanto, el entorno común de datos tendría que ser del cliente, ¿no? Pero ¿qué sucede? Por lo general, la mayoría, como tiene un poco de desconocimiento, lo que dice es, bueno, yo no sé. Tú, empresa proyectista, empresa constructora, ustedes saben lo mejor. Tú eliges el CD, tú pagas la licencia y tú me das acceso. Pero lo que no se da cuenta es de que, por ejemplo, la empresa va a usar el CD que más le convenga, ¿no? Que de repente no puede ser de repente no es el más óptimo para el proyecto, pero es el que más le conviene. Y lo puede sustentar y puede haber de repente luego algunos inconvenientes, ¿no? Entonces, la empresa proyectista propone su entorno común de datos y le responde cómo voy a gestionar la información, cómo voy a estructurar las carpetas,
cómo va a ser el flujo de revisión, cómo voy a hacer esto, esto y esto, ¿no? Básicamente el BEP es una respuesta a todo lo que se pide en los EIR. ¿Vamos claros hasta acá o tienen alguna duda, algún comentario? Voy a abrir un EIR y un BEP de ejemplo para que lo puedan visualizar. ¿Hasta acá hay alguna consulta, alguna inquietud, algo que todavía no haya quedado claro? Me comentan, por favor. Si todo está claro, si de repente no, me lo van comentando, chicos. Acá, si no me equivoco, tengo el ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, este es un EIR. Requisitos de intercambio de información y vean el contenido. Lo que les estaba diciendo, los alcances, definiciones, claro, a un nivel más detallado, ¿no? Ahorita yo les estoy dando algo bien resumido, pero esto es para que lo revisen, ¿no? ¿Cuál es el plan de trabajo? Los hitos de entrega, ¿no? O sea, ¿qué hitos de entrega vas a tener? Requisitos de coordinación espacial. Vean lo que les estaba diciendo. El modelo de información del proyecto, el famoso PIM. Los KPIs, ¿no? Los indicadores para ver si estamos bien, si estamos mal. ¿Cuál va a ser la nomenclatura de los archivos? Porque cuando hablamos de BIM, todo tiene que estar muy estandarizado, todo tiene que tener su protocolo de nombres. Yo no voy a llamar a un archivo arquitectura final, ¿no? O arquitectura final final. O estructura este sí es, o estructura Juan, ¿no? Todos los archivos, los contenedores de información tienen que tener una codificación. Esa codificación tiene que estar bien detallada y bien descrita, ¿no? ¿Cuál va a ser el LOT, el LOI? Cuando hablamos de proyectos de infraestructura, ¿cómo va a ser la metodología de integración entre lo que es BIM y lo que es GIS? Dicho sea de paso, ¿alguno ha escuchado ese término GIS? O primera vez que lo escuchan también. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien ha escuchado acerca de ese término GIS? Que ahora está de moda, ¿no? Todo el tema BIM y GIS. Ok. La información GIS es básicamente los sistemas de información geográfico. Es información a gran escala, vean. Es información a gran escala. Y el BIM básicamente es una información a detalle, ¿no? Y en esta integración es donde nosotros podemos ver lo mejor de los dos mundos, ¿no? Mi modelo de detalle en un contexto real, ¿no? ¿Cómo se hace? Ahí existen diferentes formas, ¿no? Vean, acá está, requisitos adicionales, modelo BIM y GIS. A veces si el EIR te lo pide, es necesario, ¿no? Por ejemplo, requisitos para realidad aumentada, vean incluso acá. ¿Qué plataformas, qué plugins, qué requerimientos de hardware, ¿no? ¿Qué hardware necesito para poder hacerlo? Vean, requisito para el 5D, con Presto, con Costit. Entonces, vean, estos son unos EIR bien detallados. Entonces, este documento es el que se entrega, luego la empresa lo recibe y le responde con un BEP, el plan de ejecución BIM, ¿no? Que creo que acá tenía uno de ejemplo, creo que no. No, no lo encuentro. Aunque acá tengo una plantilla, a ver, creo que se lo usé de ejemplo. Sí, sí, no te preocupes, le voy a pasar el BEP. Mira, acá, ya miren. Le voy a pasar esta plantilla de BEP, que es básicamente la respuesta, ¿no? Vean el contenido. Es básicamente responderle al EIR. ¿Cuál es el alcance? El hito del proyecto, objetivos BIM del cliente, los usos BIM, cuáles van a ser los entregables, la organización. La organización del modelo es algo muy importante porque a veces yo voy a tener un modelo muy, muy grande. Por ejemplo, digamos en una obra de infraestructura, una carretera que va a tener puente por acá, elemento por acá, topografías, estructuras, paisaje, líneas de drenaje.
¿Cómo voy a modelar? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, mis modelos se van a separar por disciplinas. Voy a tener mi modelo de drenaje en un archivo, mi modelo de estructura en otro archivo, mi modelo de vía en otro archivo. Entonces, a eso se le llama a la estructura de los archivos, ¿no? Organización de los archivos. ¿Cuál va a ser el lot? La gestión de la información, entre muchas otras cosas. Esta plantilla se las voy a compartir y también les voy a compartir este EIR para que lo tengan de referencia, ¿no? Ahí está. Ahí les estoy pasando toda la información, chicos. Y como recompensa por haberme esperado unos minutos ahí por los problemas que tuvimos al inicio. Entonces, bueno, ya hemos hablado del BEP, del EIR, del LOT, del LOI. Hemos hablado de los usos BIM. Lo único que me está faltando hablar es del IFC. Pero hasta acá, ¿ha quedado claro estos conceptos? ¿Qué es el BEP? ¿Qué es el EIR? ¿Qué es el LOT, el LOI, el LOIN? ¿Qué son los usos BIM? ¿Qué es el CDE? ¿Ha quedado claro estos conceptos, al menos en su mayoría? ¿O hay algo en lo que todavía tengan alguna duda, inquietud que haya comentado y no haya quedado claro? A ver, me van comentando, por favor. O si todo está claro, pues me lo dicen. A ver, me comentan. A ver, chicos. Entiendo que sí, ¿no? Ha quedado claro esta pequeña explicación introductoria que es necesaria para que ustedes entiendan, ¿no? Vamos a hablar ahora de IFC. Ok, estimado, muy bien. Vamos a hablar de IFS. ¿Qué es IFC y por qué su importancia? ¿Y por qué a veces los que han escuchado a veces podrán decir, bueno, no sirve o sí sirve? Vamos a hablar un poquito acerca de IFC. IFC es un formato abierto. Cuando hago referencia a que es un formato abierto, significa que yo no necesito instalarme ningún software de paga, yo lo puedo visualizar de forma gratuita. Existen muchísimos visores gratis que me permiten ver la geometría e inclusive yo lo puedo revisar con un bloc de notas. La información de este archivo es libre y gratuita, es abierta. A diferencia de los archivos de formato propietario. Por ejemplo, ustedes saben que un archivo de CAD tiene un formato DWG, ¿no? Los archivos en formato Revit tienen el formato RVT. Los archivos de Bentley MicroStation tienen formato DGN, entre muchos otros, ¿no? Por ejemplo, un archivo de SketchUp tendrá formato SKP, entre muchos otros. ¿Cuál es la coincidencia entre estos archivos? Que si yo no tengo instalado en mi computadora AutoCAD, yo no puedo abrir este archivo. Si yo no tengo instalado Revit, no puedo abrir este archivo. Si yo no tengo instalado acá este OpenRoads, si no tengo instalado SketchUp, yo no puedo abrir este archivo. ¿Y por qué sucede esto? Porque la información que contiene ese archivo está codificado y la única forma de decodificarlo y poder visualizar lo que hay dentro es tener la llave, la licencia del programa. Si yo tengo el programa y tengo la licencia, yo puedo abrir este archivo y visualizar mediante un entorno gráfico, mediante una interfaz gráfica. Puedo manipular, puedo interactuar con el programa, ver sus propiedades, ver la información, la metadata, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo no tengo esto? Pues no lo puedo abrir, no puedo acceder a él. A diferencia de un formato abierto. El formato abierto yo no necesito tener instalado nada a priori. Yo lo puedo abrir en un bloc de notas y puedo ver la información que contiene. O si me instalo un programa gratis, por ejemplo, Vincolab, es un programa gratuito.
Bing Collab Zoom, que lo recomiendo bastante. Es un programa gratuito que me permite ver este tipo de archivos abiertos. Se los voy a pasar para que ustedes también lo prueben. Entonces, como les decía, estos archivos lo que hacen es, toda la información máquina se traduce a unos y ceros. O sea, todo lo que la información de la computadora recibe son unos y ceros. Esto se codifica en las famosas llaves, la famosa licencia, y es por eso que yo necesito tener instalado el programa de Revit y la licencia para poder abrir y decodificar esta información. ¿Qué sucede con el formato IFC? Toda esta información se ordena en un esquema. Esta es la palabra importante, el esquema. Toda esta información, unos y ceros, toda esta metadata, porque al final ustedes abren un archivo, ven el 3D, giran, orbitan, pero al final el archivo es información, es unos y ceros que le indican al programa que si yo el ratón lo muevo por aquí, el modelo rote. Todo eso está codificado. ¿Qué es lo que hace el archivo IFC? Toda esta información la ordena de tal forma que yo la pueda visualizar sin la necesidad de requerir estas llaves, ¿no? Esto se codifica y requiero de una llave, una licencia. Lo que hace el formato IFC es agarra toda esa información, la reestructura, la reordena en un esquema abierto que puede ser leído incluso hasta por un bloc de notas y ahorita les voy a hacer la demostración. Entonces, esto me permite que yo no necesite comprar un programa, adquirir una licencia o etc. Yo lo puedo abrir con un programa gratuito como les he dado, Vincolabso. Existen muchísimos otros. Existe Vincolab existe Solibri, en el mismo Trimble Connect, de UseBeam. Incluso si ustedes saben un poquito de programación, pueden crear un visor 3D propio. Ustedes lo podrían hacer, un visor 3D propio, porque es un código abierto. Entonces, si yo les paso este IFC, por ejemplo, acá creo que tengo un archivo. Ah, aquí está. Les voy a pasar un archivo. Descárguense el archivo. Este archivo IFC, como yo tengo instalado en mi computadora Vincolab, es la aplicación por defecto que me va a abrir esto de acá. Pero si ustedes no tienen instalado ese programa, igual lo pueden abrir. Vean, yo le voy a hacer clic derecho y le voy a decir editar en bloc de notas. Y vean, ese archivo IFC contiene toda esta información. Es información textual que esto genera geometría. Ahorita yo lo veo acá porque es libre, o sea, no es oculto, ¿no? Ustedes revísenlo por favor y ustedes van a ver toda esta información, ¿no? Y toda esta información sigue un esquema, si se dan cuenta. Primero tengo un encabezado en el cual me dicen cuál es la ruta del archivo, en qué fecha se extrajo, se creó, qué esquema estoy usando, IFC 2x3. Una descripción, vean, de cuál es el programa que lo ha generado. Por ejemplo, este IFC se ha generado de Civil 3D. Y es que IFC es un formato de intercambio abierto que sirve para todos los software BIM. Por ejemplo, Revit, Civil 3D, Tecla, Rhinoceros, SketchUp, OpenRoads y muchos otros, ¿no? Todos estos son software BIM. Y como software BIM, me permiten exportar toda esta información, reordenarla en un formato que pueda ser reconocido por el resto, ¿no? El famoso IFC. De Civil 3D también puedo exportar IFC. De Tecla también puedo exportar IFC. De Archicad también puedo exportar IFCs. Y así sucesivamente, ¿no?
Si hiciéramos una analogía, el IFC vendría a ser como el inglés a nivel de idiomas, o sea, existe el español, el brasileño, el chino, todo, pero el IFC, en este caso el inglés, es el idioma que permitiría enlazar diferentes idiomas para que se entiendan, ¿no? Es un el lenguaje más o menos universal, por así decirlo. Sí, estimado Ronald, Mira, ¿cómo está? Muy buenas noches. Una ¿qué tal? consulta. Este, Ujú, y a mí me pasaron un formato IFC, ujú. pero tuve problema porque yo quería, bueno, quería modificarlo, pero no se puede. Solamente lo usaba como un visualizador. Exacto, Que es de parte de tecla, si no me equivoco, me lo enviaron. así es. Y Es no que hay, sí, eso tiene dígame. una justificación. El IFC es como si fuera un PDF. O sea, si tú tienes un Word donde tú editas, o tienes otros archivos Excel, o tienes o PPT, o lo que tú quieras, que son los editables, al final tú para compartir la información y que otra persona lo vea, o que lo use de referencia, lo pasas a PDF, ¿no? Igual esto lo puedes pasar a PDF y esto lo pasas a PDF, ¿no? Entonces, al final, el IFC no es un, o sea, en teoría, y ojo, hablo en la teoría, el IFC es un formato de intercambio de información. En este caso, si yo tengo Revit y tecla, yo tengo una estructura metálica en tecla y si la quiero pasar a Revit mediante IFC, yo puedo vincularlo, pero lo voy a usar como una referencia. Es decir, para saber que mi estructura está ahí y sobre eso continúo, ¿no? En teoría, yo no debería poder editar porque para eso no se ha creado este formato, ¿no? Es un formato de intercambio de información. Ahora, ante la necesidad de que, si bien es cierto, yo comparto un IFC y la persona o la empresa que me lo compartió ya se fue y yo me quedé únicamente con el IFC, y no quiero rehacerlo porque sería un retrabajo. A partir de ahí surgieron nuevas alternativas, como en este caso, no sé si han escuchado de ese programa, se llama Blender. Blender es un programa gratuito que tiene un módulo que hasta hace poco se llamaba Blender Beam, ahora se ha pasado a llamar Bonsai. Es un programa gratuito que te permite manipular este archivo IFC como si fuera un archivo nativo, como si fuera un Word, como si fuera un Excel, como si fuera un PPT, ¿no? Yo puedo tener un archivo de tecla que lo pasé a un IFC, se lo compartí, lo vinculaste en Revit. Yo sé que el IFC está, por ejemplo, voy a hacer un dibujito por acá. Yo tengo una estructura metálica en IFC. La cargué en Revit. Y en Revit yo lo uso para guiarme que por acá continuaré modelando mis elementos, pero esto al final es como un bloque, no lo puedo editar. Y es que en realidad esa es su función, coordinar y servir de referencia. Su función no es que sea para traspasar información y que esto yo lo pueda editar, porque en teoría para eso no fue creado. Pero ante la necesidad, y como es un formato abierto que favorece este tema de pasar de un programa a otro, es que mediante estos software se permite la edición. Es como que yo tengo un PDF que en teoría no se debería poder editar, pero ahora existe Nitro o ahora existe Adobe Acrobat en donde yo puedo editar el PDF, ¿no? Para salvarme del apuro. Yo agarro mi PDF, que en teoría no debería poder editarse, pero yo lo puedo editar con el Nitro, con el Acrobat, cuando en realidad digamos, ¿cómo decirlo? Lo ideal debería ser que yo modifique el Word y lo vuelva a exportar a PDF, ¿no? Eso sería lo razonable, lo ideal, pero a veces no sucede. A veces pues perdí el Word, a veces es mucho trabajo buscarlo, volver a exportar, yo quiero editar el PDF. Sucede lo mismo, ¿no? Lo ideal sería que modifiquen el tecla, lo vuelven a exportar a IFC y lo vuelvo a vincular en el Revit para saber que estoy bien, ¿no? Pero se fue la empresa, ya no tengo tecla, me quedé solo con el IFC, necesito editar. Surge la misma herramienta, Blender. Blender es como el Nitro o como el Adobe Acrobat. Yo puedo agarrar el IFC de tecla, abrirlo en Blender, editarlo, modificarlo. Les voy a pasar la página para que también lo tengan a la mano, ¿no? Ahorita estamos yendo más allá de lo evidente.
Blender Beam, que ahora se llama Bonsai. Sí, estimado. Les voy a pasar el link para que ustedes puedan. Quiere decir entonces que con el Blender yo podría modificar el archivo y se crea con un FC o ya lo puedo colocar el formato que yo necesito. Blender por lo general trabaja con FBX, que es el formato geométrico por defecto. Pero esta aplicación que se llama Bonsai o Blender Beam, antes se llamaba Blender Beam, ahora se llama Bonsai, sí te permite trabajar con IFC, lo editas y sigue siendo IFC, ¿no? Al ser un programa de código abierto y el IFC ser un formato abierto, Bonsai trabaja exclusivamente con IFC a nivel BIM, ¿no? Pero si yo quiero, por ejemplo, Blender es un programa geométrico. Blender es un programa 3D, ¿no? O sea, Blender BIM no, Blender. Para quien no conozca Blender, es un programa 3D, incluso en el que se hacen animaciones, ¿no? Animaciones, películas, modelado 3D. Esto es Blender. Blender es un programa 3D que por lo general trabaja con formatos FBX, OBJ, formatos de Maya, ¿no? Formato 3D. Esto es Blender. Pero ante la necesidad y ante la tecnología IFC, se aprovecha en que puede abrir este IFC, lo puede editar y puede seguir trabajando en IFC, ¿no? Es básicamente un complemento de ese programa Blender. Pero ¿qué potencialidades te da? Que puedes generar dibujos, o sea, ya no necesitas de Revit. Es básicamente como un Revit abierto. Puedes hacer análisis estructural, puedes hacer un 4D, un 5D, como si fuera un Naviswork. Puedes exportar formatos COBI, puedes hacer tu piping, fabricación. Lo que pasa es que Blender no está muy distribuido o muy difundido por esta parte del mundo, pero en otros países, por ejemplo, países nórdicos, ellos usan prácticamente todo en Blender, porque es un programa gratuito, se ahorran el costo de licencia de Revit, pero la curva de aprendizaje también es otra, ¿no? Pero si fusionamos Revit y Blender, pues se puede hacer cosas muy interesantes. Y dato adicional, existe una plataforma que ya las fusiona que se llama Speckle, que también es gratuita. Entonces, el día de hoy están aprendiendo cosas más allá de lo evidente. Más allá de la introducción, les estoy mostrando varias herramientas. A ver, acá otra más. Speckle. ¿Qué es lo que hace esta plataforma? Yo puedo tener un modelo de Revit. Puedo tener un modelo de Revit. Este modelo de Revit yo lo puedo llevar a la nube con Speckle, que básicamente es como un navegador web. Lo puedo llevar a la nube, puedo coordinar con varias personas. Y esto que está en la nube lo puedo pivotear a otro programa como puede ser Civil 3D, como puede ser Blender, como puede ser Navis, como puede ser Power BI. Vean, esta maravilla de acá que es gratuita y que es open source. A ver, ¿dónde está la página? Es Speckle, Start for Free. Quiero verlos. No, este no es. Este es mi dashboard. ¿Dónde está? Producto, resources, documentación. Esto de acá fusiona Revit, Civil 3D, Grasshopper. ¿Sabes qué? Se lo voy a mostrar de lo que yo ya lo tengo, ¿no? Yo ya tengo acá, yo uso bastante esta herramienta. Ahí está. Entonces, Speckle me permite fusionar Blender, Naviswork, Revit, Advanced Steel. Básicamente me permite tener la geometría de Revit, mandarla a Civil 3D. De Civil 3D, mandarla a Revit. De Revit, mandarla a de QGIS, mandarla a Revit. De SketchUp, mandarla a Revit. O sea, puedo pivotear entre archivos, ¿no? De repente alguien está trabajando en Revit, otra persona está trabajando en otra parte del mundo en Blender, otra persona está trabajando en Civil 3D y las tres herramientas pueden coexistir en un solo espacio, ¿no? En una sola interfaz. Por ejemplo, a ver, voy a ver si acá les puedo mostrar mi dashboard. No sé si existirá o ya lo habré borrado. Por ejemplo, este archivo, ¿no? Vean.
Esto es la nube. Por eso les digo, todo esto que les estoy mostrando tiene que estar plasmado en el BEP, en el plan de ejecución BIM, todo, porque al final todo se traduce a qué herramientas voy a usar, qué flujo de trabajo voy a usar, qué usos BIM voy a satisfacer, qué cosas voy a hacer. Vean, este modelo que les estoy mostrando, que es de mi trabajo, este, contiene pavimentos hechos en Civil 3D. Vean, acá está una estructura de pavimento. Tengo redes de drenaje. Aquí está, que se hicieron en Revit por el nivel de detalle que se pedía. Y que tiene su información, su metadata, ¿no? Y todo eso está en la nube. Ahora, si yo quiero esto, lo puedo llevar a Revit. Esto lo puedo llevar a Civil 3D, lo puedo llevar a Navisworks. Yo puedo coordinar con varias personas acá, le puedo etiquetar, o sea, puedo tener 10 personas coordinando aquí, ¿no? Acá tengo una estructura hidráulica, una estructura de dren. Acá tengo una alcantarilla. Entonces, todas estas estructuras yo las puedo interoperabilizar entre varias plataformas, ¿no? Y Blender es una de ellas. Blender por sí sola me trabaja con IFCs únicamente. Y si ustedes le dan un vistazo, pues también sería una herramienta útil para que ustedes puedan tener en su arsenal, ¿no? No siempre es necesario quedarse con un solo programa. Pueden usar Revit y Blender, porque acá vean, puede generarle sus este, cronograma de obra, ¿no? De repente no solo Navisworks, de repente con Revit y Blender es suficiente. Mientras más herramientas ustedes conozcan, más soluciones pueden dar a un proyecto en específico, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, les estaba hablando del IFC, ¿no? Acá estaba. Uy, voy a abrir nuevamente este IFC como un bloc de notas. Y ese IFC tiene toda esta data, ¿no? Es un esquema bien ordenado y estructurado, ¿no? El punto de coordenadas, el 000, las dimensiones que están en metros. Vean, toda esta información se traduce si ustedes saben interpretarlo. Como les dije, ustedes mismos pueden crear su propio visor 3D, porque esto de acá se puede llevar a 3D si ustedes saben de programación. Si no, pueden usar Vincolab, ¿no? O Solibri o cualquier otro programa gratuito. Por ejemplo, en este caso, yo tengo instalado Vincolab. Si yo le hago doble clic, a ver, voy a elegir Vincolab. No lo tengo abierto, lo voy a abrir entonces acá. Vincolab. Con razón. Se tienen que crear una cuenta. Una cuenta en Vincolab. Es gratuito, como les dije, pero sí pide que se registren. Voy a loguearme, por eso es que no me permití abrirlo. Ahora sí, de la empresa Cubus, ¿no? Entonces, esta aplicación, este programita gratuito, y lo repito nuevamente, les va a permitir abrir estos archivos. Archivo, abrir proyecto, y voy a abrir este IFC. Lo voy a abrir un momento. Y ese modelo que vieron a nivel de texto, si ustedes saben, lo pueden llevar a nivel geométrico, ¿no? Vean, ahí está, ahí está. Y es que esto tiene toda esta metadata, vean. Es roca reservada. Y vean la metadata, ¿no? El proyecto, localizador, el estado, clasificación, disciplina hidráulica. Vean.
Su código de partida concreto, F'C 210 kilogramos centímetro cuadrado para reservado, código de partida. Vean toda la información que puede tener, ¿no? Ah, y acá todavía está esto, ¿no? Ahí está. Vean su canalización, enrocado de talud, colocación de roca en talud, código de partida y demás, ¿no? Entonces, esta información que les he pasado, ¿ah? Lo pueden visualizar en estos visores 3D gratuitos o visualizarlos en el bloc de notas, ¿no? Porque es gratuito, es libre, es abierto. Para abrir el IFC. Para abrir el IFC les dije el programa Vincolab. Les pasé arriba, Vincolab Zoom. Simplemente se lo descargan, es un programa gratuito, se registran, se tienen que crear una cuenta y listo. Simplemente voy a intentar hacerle doble clic otra vez. No sé por qué acá no me permite abrirlo directamente. Debería. Vincolab. No. Bueno, tengo que volver a abrir. Tengo que abrir Vincolab y abrir esto, ¿no? Ahora, esto de acá también se puede ver en la nube. Por ejemplo, existen visores gratuitos como el Autodesk Viewer. Es un visor de Autodesk que es gratuito. Simplemente deben registrarse. Vean. Que seguro que lo han usado, ¿no? Voy a loguearme. Lo usas en tu trabajo. Exacto, estimado, ¿no? Entonces voy a cargar el archivo, el IFC. Se carga el modelo y lo puedes ver en la nube, ¿no? Y lo puedes revisar. Existen diferentes visores gratuitos, el Autodesk Viewer, el Vincolab, el Solibri, el TrimBalcone, como les enseñó hace un momento. Y todos son gratuitos, no necesitan de paga, ¿no? Entonces, bueno, esto por la clase de hoy. La siguiente clase me voy a dedicar ya a la interfaz de Revit, que entiendo, ustedes de repente será la primera vez que lo vean, algunos que ya lo usan, pero ya la siguiente clase me voy a enfocar más en la interfaz del programa. No, hoy ha sido una pequeña introducción al tema BIM, los usos, el BEP, el LOT, el EIR, visores y el concepto del IFC. Vean, ahí está, ¿no? Ahí está el modelo. Ahora, este tema del IFC es un poquito controversial y les diré por qué, aprovechando estos minutos adicionales para compensar lo que llegué un poquito tarde. ¿Por qué es un tema controversial el tema IFC? Porque tiene varias ventajas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a Autodesk no le conviene mucho y esa es la verdad, para bien o para mal. Autodesk, que es el dueño de Revit, de Civil 3D, de Navisworks, de InfraWorks y demás programas, tiene el monopolio de lo que se llama BIM, ¿no? De toda la metodología. Autodesk tiene el monopolio BIM, por así decirlo. Prácticamente todas las empresas usan productos de Autodesk, porque es el más usado, el que más tiene llegada, el que primero empezó el tema de BIM y más cosas, ¿no? Entonces a Autodesk no le conviene mucho hablar de formatos abiertos como Blender o IFC, porque esto elimina la necesidad de tener que comprar una licencia de Revit, que son más o menos $2,000 al año. Entonces, por licencia. Ahora imagínate una empresa que tiene como 100 personas o 50 o personas que van a trabajar en este programa, ¿no? Entonces, imagínate la cantidad de dinero. No le conviene mucho fomentar este tema del IFC. Entonces, si bien es cierto, lo ordena porque es un requisito cuando hablamos de BIM ser interoperable, hablar de formatos abiertos y demás. Lo cierto es que en Revit no lo hace tan bien. Si yo exporto un IFC de Revit, el IFC de Revit por lo general tiene varias deficiencias, es decir, la información no se reordena de forma adecuada, de manera que si este IFC yo lo quiero abrir en otro programa, pues los entendidos acerca del IFC, acerca del esquema, siempre se van a quejar, van a decir, oye, el IFC Revit no sirve o es mal trabajado o requiere mayor esfuerzo para que la información se ordene bien. Eso tiene un motivo más comercial, ¿no?
Entonces, a diferencia de otros programas, por ejemplo, Tecla. Tecla, nació con ese tema OpenBIM. Entonces, este programa directamente bota sus IFC de manera más adecuada. O, por ejemplo, Archicad, o, por ejemplo, OpenRoads. Pero, por ejemplo, Civil 3D, Revit, los IFC que generan a veces son un poco deficientes. Y cuando uno se mete a estudiar el IFC, porque es toda una rama, podríamos hablar un curso de 80 horas solo de IFC, porque es muy complejo y a la vez amigable. Es una paradoja. Este, Cuando se habla de este tema IFC, es un tema muy, muy amplio que de repente no lo podremos tocar en toda su extensión aquí, ¿no? Simplemente como una introducción lo estoy mencionando, pero este tema del IFC favorece más o se favorece más con otros programas que están preparados, ¿no? Y para Revit pues le cuesta o necesita mayor preparación. Y es por eso que cuando un IFC es llevado a Revit, a veces les da problemas a la hora de la vinculación, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un modelo de Civil 3D, lo mando a IFC y lo mando a Revit. Es todo un tema por los puntos de coordenadas, reales, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Y es por eso de que este tema IFC entendió de que para temas de infraestructura es necesario una actualización. Y es por eso que el esquema IFC que antes se usaba, porque era el más accesible, el más estable, era el esquema IFC 2x3. Pero cada año, cada cierto tiempo, esto se va actualizando. Y ahora para infraestructuras ha salido y ahora es estándar, tiene una ISO, es el IFC 4x3. Este IFC 4x3 incluye infraestructuras y permite que archivos de infraestructura que se encuentran en coordenadas 8 millones o coordenadas UTM sean mucho más fáciles de llevar a Revit, ¿no? Entonces, ya la siguiente clase capaz vemos algunos ejemplos, ¿no? Esto a manera de introducción y bueno, ya estamos con la hora. He tratado de recuperar los minutos que perdí al inicio. Entonces, si no hay alguna otra consulta, alguna otra inquietud, hasta acá estaríamos llegando por el día de hoy y nos veríamos el martes. Listo, estimados. Como les decía, bastante participación y capaz llegamos a hacer algunas cosas interesantes, capaz con ChatGPT o algo. La idea es, usemos la tecnología, ¿no? Ahorita el tema BIM, el que menos sabe modelar en Revit, ¿no? Ahora el tema es, ¿en qué te diferencias? ¿No? Ya hay que buscar bastantes, formas de agilizar el trabajo. Bueno, chicos, hasta aquí lo dejo y nos vemos el martes. Que descanse.